Yo necesito una de estas. Realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días. Me cae bien. Esto te cae perfecto. Perfecto. Te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. ¿Todavía no? No. No puede ser. ¿Cómo es, Jay? ¿Cómo Facilito, abajo en la descripción están todos los datos. Que yo voy a participar también, porque que la necesito, Diego, de verdad. No, participa. Ok, yo tengo ciertas preguntas. Nuestro tiempo es breve y lo quiero aprovechar. Correcto. Entonces, quiero hablar sobre las dietas. Si bien es cierto, la dieta no es una dieta per se, sino que la dieta es lo que tú comes. Correctamente. Si tú comes chicharrones todos los días, pues esa es tu dieta. Si tú comes helado todos los días, pues tu dieta es helado. Así es. Entonces, hablando sobre las dietas, aquí fuera del aire, estábamos hablando de por qué no se pueden llevar a cabo dietas extremas, por qué hay que ser realistas. Háblanos un poco de eso. Muy bien. Para hablar entonces del estilo de vida o nutrición, que eso tiene que ver, como tú bien lo decías, la dieta es todo lo que es nuestra costumbre, nuestra disciplina alimentaria, si la tenga o no. Hay que hablar de un término que es muy conocido, pero la gente a veces, digamos, no tiene un entendimiento o lo complica más de la cuenta, que es el metabolismo. Yo creo que pues, es bueno hablar de ese término. El metabolismo... Say what? Sí, metabolismo. What? Así como muchas personas han escuchado y entienden esto, y pues yo quisiera explicar de una manera bien sencilla Okay. de qué significa lo que es el metabolismo. El metabolismo es toda la velocidad, por decirlo de esta forma, la rapidez en la que nuestro cuerpo lleva a cabo los procesos. Okay. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, si yo ingiero un alimento, la velocidad en la que ese alimento llega a mí, se distribuye a donde tiene que distribuirse y luego los desechos salen, eso es el metabolismo, esa velocidad en la cual yo voy resolviendo los procesos internos de mi cuerpo. Y me llega un ejemplo como que de una vez, y es que cuando yo era más jovencita, ¿verdad? Correcto. Yo comía todo y yo no engordaba, no había forma de que yo engordara. A mí me daban de todo, me daban todo, las malteadas de que para yo engordar, Correcto. me daban vitaminas, me daban de todo. Pero después de cierta edad, que no voy a decir cuál, yo creo que yo respiro aire y engordo. Y engordas. Entonces, evidentemente, esto va cambiando, pero al mismo tiempo el metabolismo también puede ser adaptado, o sea, yo lo puedo ¿Ah, construir, sí? así es. Cuéntame más. Un ejemplo de esto es de que uno tiene que hacer el cambio mental de que nuestro cuerpo no piensa como uno a sí mismo a veces asimila, lo superficial, de que me quiero ver bonito, de algo estético. Nuestro cuerpo se maneja en un estilo de supervivencia, él busca cómo sobrevivir. ¿De esto qué quiere decir? De que, por ejemplo, hay personas que si te das cuenta, a veces se quejan de que comen muy poco, pero engordan como quiera, como tú bien mencionabas, que a veces de respirar. Dice, pero yo como 2 veces al día, solamente, o a veces personas que dicen una sola vez al día, y engordo. ¿Esto por qué es? Entonces viene aquí la parte del metabolismo. Yo tengo que, por ejemplo, si yo decido, el dominicano, por ejemplo, no le gusta desayunar correctamente. Casi siempre las personas se acostumbran a beberse un café con algunas galletitas o algo y salen rápido, ¿verdad? Él estaba Entonces, viendo mis estilos y hábitos Puede alimenticios ser. antes Ya de que- venir aquí. así yo estudio bastante donde voy. O sea que es muy Vine y probable. ¿qué fue? Eso, ¿Cómo él entonces, sabe esto? entonces, mira qué interesante es de que, por ejemplo, si mi desayuno yo no lo hago de manera adecuada, entonces uno piensa, ¿cuándo fue la última vez que tú comiste antes de tu desayunar? Entonces decimos que es el día anterior o la noche. la noche, Una claro. persona, vamos a hacerlo contigo, ya que O estamos tal aquí. vez a las 3 de la tarde. O a las 3. ¿Cuándo fue la última vez que comiste Hoy no ayer? es un buen ejemplo porque hoy yo Hoy. voy al gimnasio y entonces los días que yo voy al gimnasio me como el desayuno de mi papá. Que dicho sea de Ok. paso, ese Ok. hombre se levantó y me vio sentada en su silla comiéndome sus 2 huevos con aguacate y se puso, ya tú sabes. Ah, no, pues entonces... Que él se tenía que ir, que cómo va a ser, que yo me estoy comiendo su desayuno, que etcétera. Pero eso es los martes. Normalmente yo no desayuno nada, yo como, ¿verdad? Al mediodía. Pero al mediodía no es al mediodía, sino como 2 de la tarde, Ok. a veces 3, dependiendo, porque nosotros comemos en la oficina. Y luego ya como que pico algo tipo 6, 7. Si tengo mucha hambre, tal vez me como algo tipo como 8 de la noche y ya. Y luego el día después me tomo un café
hasta el mediodía. O Hasta las 3 de la tarde o Bueno, 2 de la tarde. Entonces mira qué interesante, partiendo de ese ejemplo que es muy común. Así. Si tú a las 7 de la noche, claro que sí, 8 de la noche, es tu última alimentación, ¿ok? Tú cuentas las horas en que duras sin comer algo, digamos, sustanciable. Entonces, por ejemplo, 8 de la noche, vamos a decir que es lo más tarde. Vamos a llegar hasta las 12 del mediodía, o sea, del otro día. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Casi son aproximadamente 14 horas sin uno Pero ingerir nada. estoy haciendo un Estás ayuno intermitente. Ahí voy. Si Pero no, si me tomo esto sin azúcar, si me tomo el café sin azúcar. no, cuando se te refieres al ayuno intermitente, que es otro tema que podemos después extendernos Sí, otro claro. momento, ya es algo que es programado. Las personas que entran en ayuno intermitente llevan una nutrición controlada. No es simplemente que yo como una sola vez al día y ya, no. Ellos tienen que elegir bien sus alimentos para cumplir con todo lo que su cuerpo necesita. Claro ya. que sí. Ok. Pero en este caso, lo que te digo, tú duras unas 14, 16 horas a veces sin alimentarte. Tu cuerpo entonces, ¿qué piensa? Y dice, ok, Vanessa no va a comer por las siguientes 16 horas. Yo necesito entonces armar algo que me reserve a mí para yo aguantar esas 14, 16 horas sin comer. Como el cuerpo reserva la alimentación o los nutrientes por medio de la grasa. Ok. Entonces la grasa es la forma del cuerpo almacenar la energía a lo más prolongado. Lo primero pues son los carbohidratos, luego vienen las proteínas y pues las grasas están ahí para eso. Por lo tanto, yo puedo comerme después de esas 16 horas simplemente, vamos a decirte, hasta un pollo, arroz, algo muy normal, era un almuerzo. Y lo primero que va a hacer el cuerpo es va a distribuir en mínimas cantidades lo que tu cuerpo necesita inmediatamente, pero el resto, la mayoría, va a ser grasa, va a ser modo de reserva, porque él va a decir, yo necesito sobrevivir esas 14, cuando hablamos de las supervivencias ahí, las 14, 16 horas que tú duras sin comer, yo tengo que soportar eso. Entonces, por lo tanto, puedo comer 2 veces al día por tener toda esa cantidad descontrolada, porque tampoco es que uno come en pequeñas cantidades cuando llega el momento de comer. No. Hay mucha hambre. Pero oye, ¿qué yo hago? Yo comienzo con las proteínas y me como toda la proteína y la ensaladita y eso, y yo no como arroz. Ok. Pero eso es ahora, porque Claro. antes yo entraba al arroz de primero. Exactamente. Y mucho. Entonces, Me exactamente. relajaban, dije, pero tú Correcto. comes como los Como camioneros. Como los Me camioneros. relajaba mi papá. Y eso de los camioneros, pero eso es lo habitual en, Ok. en el día a día. Ya el dominicano, la persona a nivel Y general. es que es bueno común, el arroz. claro y más que si tú sí. lo mojas como con la salsita Con del la pollo. salsa y Ay, todo. Dios Entonces mío. imagínate, tú tienes 16 horas sin comer, 14 horas sin comer, 12 horas sin Wow. comer. Cuando llega el almuerzo, claro, el almuerzo es desbalanceado. ¿En qué sentido? En que es una cantidad fuera de lo normal. Ah, ya. Mi estómago o mi cuerpo recibe una cantidad. Yo tengo, por ejemplo, yo siempre hago el ejemplo del vaso. Yo tengo un vaso, yo puedo llenar este vaso hasta esta línea, ¿verdad? Ok. Sin embargo, hasta una línea pues que yo la ponga, yo puedo rebosar el vaso, ese es mi estómago. No quiere decir que porque mi estómago quepa todo lo que yo me como, todo eso va a ser absorbido, va a ser desechado. No. La cantidad necesaria, que sería la mitad del vaso, es lo que mi cuerpo necesita en ese momento. El resto se va a volver grasa. Entonces yo puedo comer simplemente muchas proteínas y la proteína llega a un punto en que se va a volver grasa también, que esa es la forma de almacenar. Vamos a suponer que yo en un mes, o sea, hoy estamos a 30. Ujú. Es más, para el 25. 30 de julio. Para el 24, Menos menos de de un un mes. Quítale 6. Yo quiero perder 10 libras. Chan, chan, chan. Bueno, bueno. ¿Qué debo hacer? Fuera del aire, Ánimo, ánimo, ánimo. fuera del aire él me estaba diciendo que es facilito. Fuera del aire él me estaba diciendo que es chulísimo, que es facilito y vamos a escucharlo. Reestructuraré eso. Cuando Ah. dije fácil, no es, bueno, nada es fácil, como Ok. dice el meme ese, lo de fácil, ¿no? No. Pero sí es menos complejo de lo que la gente piensa. Ok. Se puede lograr. He tenido resultados con pacientes que consiguen más de eso en ese tiempo. ¿Así? Si se proponen, así es. Entonces, todo va con la mano de cuál es el objetivo y si uno puede hacer dinámica fuera de solamente entre alimentación, descanso, que también es importante, el dormir, y digamos el ejercicio. Ok.
O sea, si tú incluyes ese, digamos que lo que conoce como ese pilar, ese Lo triángulo. estoy haciendo. Mira que ando con mi ropa de ejercicio. Claro que sí. De aquí. Antes, pero lo que la gente no entiende es que hay un sentido de prioridades. Aunque los tres van de la mano o deben ir de la mano, la prioridad empieza con pues lo que es nutrición y descanso, eso va casi a la par. Si yo no tengo una buena nutrición y no descanso lo suficiente, a horas de dormir, entonces el ejercicio se puede convertir en un estresor para mí y yo voy a ver resultados no positivos por eso. Entonces es importante. La gente a veces le pone como mucho sentido hacer mucho ejercicio, matarse entrenando, pero no se alimentan bien y no duermen bien. Entonces no van a ver los resultados. El ejercicio se puede volver un problema en ese sentido. Ahora, es importante tener actividad física y no necesariamente debe ser exclusiva de gimnasio, levantar pesas. Eso es bueno para el que quiere quemar grasa y también aumentar masa muscular. No hay nada mejor que hacer ejercicio de fuerza, pero también si es alguien que le gusta correr, nadar, o sea, hacer algún tipo de actividad física, eso incluye. Entonces, ¿cómo yo puedo perder esas libras en ese tiempo? Para responder esa pregunta, vamos a lo que comentábamos antes de la pausa, que tiene que ver con la alimentación, el metabolismo. Si yo duro muchas horas sin comer, entonces yo voy a poner mi metabolismo, que dijimos que es la velocidad en que hacen esos cambios, mis células hacen los cambios y desechos y todo, lo voy a hacer lento, Ah, sí. que es lo que la gente conoce como el metabolismo lo tiene muy lento y por eso engorda. Es porque como yo no estoy acostumbrado a tener un balance de comer varias veces en horas, digamos, distribuidas, sino que es cuando me dé hambre y hay un descontrol. Entonces el cuerpo, como yo te dije, vive en ese, se trata de adaptar a ese descontrol y como es un método de supervivencia, pues entonces, que es lo que yo repito mucho este término porque la gente tiene que, digamos, asentarlo, de que, o sea, es para sobrevivir y para sobrevivir el cuerpo es maravilloso. Él hace muchas maniobras para tratar de mantenerme todos los días, así como yo pienso, y más de lo que yo me imagino dentro de mí. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Mi recomendación rápida para ti es de que establezcas un horario de alimentación. Si, por ejemplo, ahora... ¿En serio? Correcto. ¿Es tan importante? Eso es demasiado importante para yo poder acelerar el metabolismo. Y las cantidades de O alimentación... sea, para yo tener un metabolismo como cuando yo tenía 15. Pues eso ya casi no, digamos que ha pasado, ¿no? O sea, el tiempo, hay otras cosas, además de, digamos que hay otros cambios que se producen en el cuerpo, pero sí puedes lograr hasta mejores resultados cuando tenías 15. Oh, wow. Sí, pero yo ni hacía ejercicio con 15 correctamente. años. Yo Entonces eso... todo lo que yo quería comer me lo comía y era casi nada. Eso influye. Entonces yo recomiendo que, como tú mencionabas, el ayuno intermitente en una ocasión, viene una línea de ahí donde uno toma una cantidad de horas al día, un rango de horas, de las 24 horas tú distribuyes 8 horas de alimentación, en esas 8 horas tú comes y otras 16 donde tú no comes, pero esto va controlado. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a las 10 de la mañana, que sería mi recomendación inicial, ya que tú esperas hasta el mediodía, entonces yo no te puedo decir a ti que empieces a las 7 de la mañana, aliméntate. No. No, hay otros aspectos como el pico del cortisol, una ventana que uno a veces es bueno por eso esperar hasta después de que eso pase, y esto es un término, ¿y qué significa eso? Hay un momento en donde mi cuerpo va a absorber más rápido lo que yo me alimente y puedo aumentar de peso si yo como a cierta hora. Entonces, Say what? sí. Entonces yo te digo que, por ejemplo, empieces a las 10 de la mañana con tu primer alimento, o sea, el desayuno. Luego, Pero que yo no desayuno todos los días ni me gusta. O sea, yo salgo huyendo. Yo, de verdad, mi primer alimento puede ser el café con azúcar. eso está mal. El desayuno tiene el desayuno tiene una importancia maravillosa. Por eso la gente, no es solo un cliché como se escucha que es digamos, la alimentación más importante del día. Y es precisamente porque tu cuerpo viene de muchísimas horas de ayunar. Por eso se llama desayuno, salir del ayuno. Entonces él está necesitando nutrientes que te van a permitir a ti subsistir por el resto del día. Es lo que tú desayunas, lo que tú utilizas en el resto del día. Si por ejemplo yo desayuno y luego almuerzo muy fuertemente, es mi desayuno lo que me va a mantener a mí. Lo otro
va, digamos que degradándose a nivel del día. Por eso en la noche, si yo voy a dormirme y me alimento de una manera extraordinaria, todo eso se va a volver grasa porque mi cuerpo no la va a quemar. Él va a quemar lo que yo me alimenté temprano. Entonces 10 de la mañana, luego al mediodía, luego cada 2-3 horas tú comes. Unas Pero 4 o 5 hay veces. teorías. Correcto. Porque ahora hay 800 teorías que dicen en la mañana solamente come frutas porque el azúcar se puede quemar. Entonces en la noche cómete un arrocito que te va a ayudar a dormir mejor. Como que dicen, porque la comida es comida, o sea, y no importa la hora que tú te la comas, un arroz es un arroz. Cuéntame de eso. Hay cierto tipo... Hay 800 teorías Sí, que se contradicen. Claro que sí. Todo uno tiene que llevar a la parte de una alimentación balanceada. Ok. Y con todas estas teorías, que yo de muchas no estoy de acuerdo, porque llevan a la gente a un estado mental Es que de uno no casi sabe de qué pánico. hacer. Claro, Ok. y la gente pues se preocupa, se asusta, y tú terminas no haciendo nada a la final, ¿sabes? No llevando a cabo La porque... confusión te lleva Claro. a soltar la toalla. Exactamente. Entonces hay que ser realista. Yo con mis pacientes, digamos que los planes nutricionales y de ejercicio son personalizados en que se adaptan a la realidad del paciente. Lo mismo es cuando uno como nutricionista o una persona exige algo que el paciente quizás no pueda Claro. proveer, o sea, no pueda conseguir. Entonces yo pregunto qué es lo que hay en su canasta familiar, en su alimentación, si es alguien que no consigue sus propios alimentos, entonces qué es lo que se consigue en su casa, qué es lo que tú tienes a tu poder, y alimentarse saludablemente no es costoso, ¿ok? Que la gente piensa. Es de Eso- hecho más económico. Vamos a hablar de eso que uno luego de descontrolar. la pausa musical y comercial, porque ese tema me interesa bastante. Recuerden que pueden escribirle sus preguntas al doctor al 809-338-1033. Y también, doctor, tiene que decirnos dónde la gente lo puede seguir, porque tal vez estén Correcto. interesados y estén manejando y no nos puedan llamar o escribir la pregunta, pero luego lo quieren seguir, luego quieren consultar con usted. Entonces, si alguien se tiene que bajar del carro o algo, me gustaría que antes de bajarse sepan dónde lo pueden conseguir. Correctamente, bueno, eso lo decimos ahora, dices. Ahora mismo. Ah, bueno. Bueno, entonces en mis redes yo tengo 2 lugares de trabajo principal en una clínica que es el mismo de medicina estética y cirugía plástica en La Vega, o sea que también trabajamos en el interior. Y pues aquí en Santo Domingo también tengo mi consultorio, pero pueden seguirme por dr.davidrivas. Ese es pues mi Instagram. DR, Punto, doctor, ujú. o sea, de doctor, punto David Rivas. Ahí pueden seguirme en Instagram y pues ahí pues pueden hacerme las contactaciones, ahí está mi número de teléfono y pues si las personas necesitan algún tipo de seguimiento o consejería lo pueden hacer por esa vía. ¿Por qué dice usted que los alimentos saludables son menos caros o menos costosos? Ok, muy bien. En cuanto a la parte de la alimentación y el presupuesto, las personas tienen, digamos que una idea errónea de lo que es el conseguir los alimentos. El hacer sus propios alimentos, el uno, por ejemplo, conseguir los insumos básicos para una nutrición balanceada y prepararlos, o tener, por ejemplo, alguien que les pueda colaborar o aprender a prepararlos, es más económico porque es algo controlado. Y no solamente por la parte de la economía. Te planificas mejor también. Claro que sí, exactamente. De hecho, ya esto que tiene que ver con inclusive finanzas y negocio, una de las recomendaciones principales que hacen las personas en la parte de finanzas cuando las personas están haciendo sus presupuestos es el tener un control de la alimentación. Bueno, ya tener un presupuesto de por sí, casi nadie tiene un presupuesto. Nadie tiene un presupuesto y lo que tiene que ver con la alimentación es muy esporádico en la mayoría de las personas, a menos que ellos sean los responsables de, digamos, la familia. Pero el ser humano como tal, o sea, el común, no tiene, que trabaja, come a veces en la calle, todas esas formas de alimentarse son descontroladas. Y no tan solo por la parte que decía del costo, del precio, de la moneda, sino de que tú no sabes con con cuánto hicieron ese alimento que tú estás consumiendo. Véase con cuánta aceite, cuánta sal, o sea, no hay Claro. un control. Por eso es de que
uno hacer sus propios alimentos o por lo menos tener un control de lo que está comiendo dentro de lo posible, sale mucho mejor, más económico en todos los sentidos, no solo en lo financiero, sino en lo saludable. Pero estábamos hablando que cada dieta, o no dieta, porque dieta es lo que comemos todos los días, Correcto. pero cada plan se acomoda a cada persona, porque Correcto. si bien es cierto, hay gente que literalmente tienen que comer en la calle todos los días, no puede llegar a su casa, también pasa, por ejemplo, yo no desayuno y se me hace imposible, entonces, ¿cuáles son las Muy recomendaciones? bien, Vanessa. Lo primero es entender lo que es una prioridad, ¿no? Prioridad es de que algo es importante para mí y yo lo voy a poner sobre ciertas cosas. Con esto me parece gracioso porque muchas personas dicen, no me da tiempo de comer, es que yo no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado. Dentro de mi parte laboral, aunque no me gusta usar ejemplos muy personales, pero de mi parte laboral, yo he trabajado en urgencias, en quirófano, en cirugía, y algo que te voy a decir es de que independientemente en las cirugías de emergencia, los médicos que trabajan ahí, los cirujanos, sacan el tiempo entre procedimientos para comer. Es algo vital. Imagínate que tú tienes una cirugía o alguien que tú conoces va a tener una cirugía y el médico que está ahí tiene 14 horas sin comer porque decidió hacer una cirugía detrás de otra, no sacó el momento que son 15, 20 minutos para alimentarse algo y está lánguido en el quirófano. ¿Qué va a suceder para esa tarea? En un momento tú estás lanzando una moneda al aire en que puede colapsar y puede generar un problema, inclusive no va a estar lúcido, no va a tener el azúcar suficiente. O sea, si es una prioridad, la gente saca el tiempo. Y siempre hay tiempo. El tiempo, que otro día podemos hablar de cómo uno entender esta característica que yo le llevo a la gente, Claro. de que siempre hay tiempo para todo. Lo que no hay es prioridad y no hay organización y no hay disciplina. Entonces, para una persona, para poder responder tu pregunta de las 10 libras, en tu caso, Ay, sí, hay que volver si a es esa muy pregunta. difícil, si es muy difícil, pero lo hacemos rápidamente. Si es muy difícil para ti desayunar porque no tienes la costumbre, es un sacrificio que hay que hacer. Siempre una persona tiene que, o sea, tú quieres un objetivo, tienes que sacrificar algo. Totalmente. Claro que sí, para conseguir esa ganancia. El sacrificio no es muy grande. Si tú a las 12 es donde empiezas a comer, que tú digas empieza a las 10 de la mañana, bueno, ese es tu sacrificio y tú alimentas en una cantidad que tú puedas digerir. No tiene que ser un alimento pesado para empezar. Tú vas adaptándote. Algo realista es eso. Pero que no sea solo el café y la galleta. A eso ponle quizá un huevo, ponle un pancito, ya, o a la misma galleta, ya, y el huevo. O sea, ya tienes una proteína y ya hay y unas frutas. Entonces ya ahí tú balanceaste un poco tu alimentación. Luego, como yo te decía, cada 2-3 horas come unas 4 o 5 veces. Si empiezas a las 10, sería entonces unas 8 horas. ¿Qué horas serían después? 11, 12, entonces 6 de la tarde, fuera tu última alimentación. Entonces desde las 10 hasta las 6 tú te alimentas. Entonces 10 de la mañana, 12, 2 o 3, digamos 5 Y yo o no puedo 6. hacer como desde las 9 hasta las 12, alimentarme. 9 de que de la mañana De hasta la las 12 de la noche. No, desde las 9 de la noche hasta la 1 de la tarde, vamos a suponer. O sea, si es nocturno, Atrasarlo un poco. pero a ver, 9 de la mañana será. Ajá, ajá. Hasta las 12 de la noche. No. O sea, en vez de que mi última comida sea a las 6 de la tarde y mi primera sea a las 10 de la mañana, Ok. entonces yo lo que haría es que mi última comida sea a las 9 de la noche Y tú empiezas a las 12 del a mediodía. la 1 de la tarde, por Ok, ejemplo. muy bien. Entonces, si empiezas a las 12 del mediodía y tu última sería, yo te dije 8 horas, serían que a las 8 de la noche debe ser la última. Ok. Evidentemente. ¿Por qué a las 8? Porque entonces ahí yo paso, como yo te decía, de las 24 horas tengo 8 de alimentación, Ah, otras 16 de ayuno. Ok. ¿Qué sucede en esto? Porque uno lo dice así porque la gente va a entender de que eso qué quiere decir. Cuando yo dejo y como el último alimento de azúcar o carbohidrato, que puede ser hasta un dulce, lo último que yo coma, mi cuerpo pasa de una fase donde él está generando grasa, generando todos sus procesos, que es el anabolismo, lo que hablamos, o la parte que tiene que ver con uno absorber y crear todas las energías, a un estado de ayuno, que es en el que él empieza a eliminar todas las reservas, que son las grasas, para poder entrar a subsistir todas esas horas sin alimentación. Si yo, por ejemplo, a medianoche, 2 de la mañana, si yo termino a las 8 de la noche y a las 12 de la noche, 2 de la mañana te da un hambre y sales y comes algo, tú
rompes Ese ayuno. ese proceso bioquímico en el cual el cuerpo está eliminando y lo reseteas otra vez hasta que vuelvas a dejar de comer. Entonces, por eso es importante durar sin ingerir ese carbohidrato esa cantidad de tiempo para que él siga eliminando lo que se supone que debe eliminar, que son las grasas. O sea, lo que me pasa es que por costumbre, como no me gusta comer tan temprano, ni dejar de comer tan temprano de la tarde, como que yo quisiera extenderlo hasta las 9 de la noche o 8 de la noche y empezar, bueno, pues entonces más tarde. Y empezar más tarde. Pero sí, si haces las 16:08, piensa en eso. Entonces, Ok. 8 horas de comida. Yo recomiendo, esto evidentemente depende del estilo de vida de la persona. Si tú eres alguien que tú sales a trabajar a partir de las 8 de la mañana, 7 de la mañana, o sea, no es recomendable que tú esperes hasta las 12, 1 de la tarde para alimentarte. Tú estás haciendo casi medio horario del día de trabajo sin alimentación. No es recomendable. Ok. Entonces, por eso es que, ahora, si tu trabajo es algo tranquilo, donde tú estás en un lugar donde, por ejemplo, vamos a decir aquí, Exacto. ¿ya? Bien, no hay problema. Entonces tú dices que al mediodía debes tener mucho cuidado entonces con lo que tú decidas ingerir antes de ese mediodía. Exacto. Si vas a hacer a las 10, 9 o 8 de la noche, entonces tú no puedes venir con que a las 10 de la mañana te tomes un café con una Con galleta y azúcar. Exacto, no se Estás puede. rompiendo el ayuno. Claro. Entonces ahí me lo ya, tomo sin azúcar. bueno, el café sí te lo tomas sin azúcar, exactamente. Pero ya las galletitas no están. No, ¿Y de no, qué ya no. entonces ya viene un café sin galletica? Cero Mira, galletica. ya Un solo- café sin azúcar. Bueno, entonces ahí solamente el café. Pero yo esperaría eso mismo hasta el mediodía. Mi recomendación a partir de las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Es un horario que incluye toda la jornada de trabajo y es un horario que ya después de y tú dirás, bueno, doctor, ¿y qué yo hago? Si yo salgo del trabajo a las 6 y llego a mi casa a las 8, por Ajá, ejemplo. exacto. Eso pasa con muchas personas. ¿no? Entonces ahí uno se programa, que es lo que yo hablaba de la programación. Si tú preparas tu alimentación desde el día antes, tú puedes saber qué es lo que tú vas a comer al día siguiente. Ok. Haces ¿cómo se dice? Como un container donde guardas tu alimentación y uno puede comer en 5 o 10 minutos. Bueno. Porque no te vas a dar una hartura, como dice. Sí, pues, sí, sí. Entonces, la pregunta al doctor antes de irnos, corre. Claro. Dice así. Hace daño hacer ejercicio en ayunas. O sea, Muy hacer buena fasting. pregunta. Practico surf por 2 o 3 horas todos los días prácticamente. Y si como algo, me da calambres estomacales. Esta pregunta viene de Nuris Abreu Cuello. Muy buena pregunta y con esta pregunta Cerramos finalizamos el Vinsta Show porque son las 11:53 y hay que irnos. Muy bien, Nuris. Muchas gracias por tu pregunta. Es una muy buena pregunta. La parte del ayuno, el ayuno cuando entrenas no es, digamos, si no te, o sea, depende mucho del estilo de vida. Entonces tú puedes entrenar sin problema, siempre y cuando puedas cumplir con, luego de haber hecho tu entrenamiento, la parte nutricional que requieres. Y Como es tengas la algo- energía Claro también. que sí, aquí depende mucho en qué momento es que tú entrenas, por cuánto tiempo, y lo que yo te decía, si te cargaste de carbohidratos de la noche anterior, por ejemplo, los que hacen entrenamiento de alto rendimiento y tienen que hacer maratones y cosas, no se levantan y se da una hartura para salir en maratón, Claro. pero el día antes o la noche antes se preparan para esas, digamos, extensas tandas de ejercicio, que por lo menos sabe de que en tu cuerpo hay la energía suficiente para poder mantener. Entonces no hay ningún problema para un atleta o alguien que haga ejercicio por costumbre de entrenar sin desayunar, siempre y cuando haya cubierto su base energética. Pues muchas gracias, doctor David. Vuelva pronto Muchas y gracias así a nos ustedes. despedimos hoy en el Vinsta Show. Ustedes no se muevan y quédense en sintonía.